Pregunta 1. Cuando nos referimos a las relaciones familiares como formativas, ¿qué pasa cuando estas formaciones no son positivas, pero además son difíciles de identificar? Es importante resaltar que las relaciones familiares son primordialmente formativas. Lo que quiero destacar con esta respuesta es que esta formación puede ser consciente o intencional o también inconsciente, es decir, se da sin darse cuenta. ¿Y qué pasa cuando estas relaciones familiares, en vez de ser formativas, se convierten en deformativas? Es decir, transmiten algo que no es bueno para la niña, niño o la persona que está siendo influida por esta relación deformativa, por así decirlo. Y ahí es donde esta situación de peligro se convierte en una oportunidad para nosotros como profesionales de la familia, para acompañar, para poder hacer ver esa primera realidad en forma lo más objetiva posible, que podría llegar a ser un diagnóstico o una foto de la circunstancia, de lo que está pasando, de lo que no se veía y puede empezar a verse, para después hacer un acompañamiento o una derivación a otros profesionales en este transcurrir de educar mediante las relaciones familiares. Y ahí es donde tiene más incumbencia justamente la pedagogía familiar. Como decía la autora Bernal, es el ámbito familiar, es justamente la familia, es el ámbito educativo, y es ahí donde hay que aprovechar, potencializar eso que ya está en forma natural para que sea con efectos positivos para la familia. Pregunta 2. ¿Podríamos hablar de cultura familiar más que pedagogía? ¿Qué pasa cuando algo que es bueno en una cultura no lo es para otra? Y claro, la pedagogía familiar estaría contenida dentro de la cultura. Según la definición de Coloma Medina, la pedagogía familiar es la ciencia pedagógica de la educación familiar. Más adelante tendremos que definir la educación. Toda educación depende de lo que es la sociedad, y cuando hablamos de educación familiar, mucho más, porque la institución que está educando es la familia, y la familia es el reflejo de la sociedad. Podemos decir entonces que la educación familiar es un derivado de lo social. Otero toma de la etimología de la palabra educación estas dos palabras que son educere y educare, y los representé con estos dos objetos. Educare con una caja vacía que tiene que ver con el rol del educador de introducir en su alumno los conocimientos, las ideas y todo lo que el educador quiere que justamente aprenda. En cambio, en el segundo objeto, educere, es un ovillo del hilo que representa el potencial del educado. Aquí el educador es responsable no de introducir, sino de extraer todo el conocimiento que ya está en el potencial del educando. Pregunta 3. Si bien el concepto de parentalidad positiva tiene que ver con los padres o quienes cumplen ese rol, me pregunto qué lugar ocupa la comunidad, las asociaciones, instituciones educativas o el mismo gobierno, facilitando las condiciones óptimas para el ejercicio de ese rol. Para responder esta pregunta, me voy a remitir a la Convención Internacional para los Derechos de los Niños en el artículo 18, donde señala que la responsabilidad de la parentalidad recae sobre los padres, progenitores o quienes ejerzan este rol. Pero también es deber del Estado brindar el apoyo necesario para el ejercicio de ese rol. Es decir, la parentalidad debe ser política del Estado, donde se brinden las posibilidades para que los padres puedan ejercer una parentalidad positiva.